Buenas amigos, una vez más con ustedes en nuestra secuencia de Cuéntame algo de fútbol. En esta oportunidad vamos a hablar de Universitario y realmente decir cuál es el partido, a mi parecer, por cierto, que grafica o que sintetiza lo que es la garra crema. Evidentemente, en los 100 años de la U, en el centenario del Club Universitario de Deportes, en mi condición de periodista, en mi condición de saber algo de fútbol peruano, evidentemente de repente hay otros que tienen una opinión diferente, pero en mi entender el partido que la U le gana 3-2 a Peñarol, un 6 de abril de 1975 por la primera fase de la Copa Libertadores, es el partido que sintetiza, digamos, lo que es la garra crema, el ADN del cuadro crema de Universitario de Deporte. Y ahora que la U está cumpliendo 100 años, queríamos recordarlo con imágenes y con relato, porque evidentemente no existe lamentablemente un video o un registro fílmico de este gran partido, que a mi entender fue un partido épico, para mi entender fue uno de los grandes partidos donde afloró la verdadera garra crema en su magnitud. Y es en este partido que la U le gana 3-2, que le voltea el partido al Peñarol de Uruguay, donde hubo demasiadas emociones, donde en verdad el hincha crema salió con mucho fervor del estadio, gritando y dale U, y donde se vio, como lo vuelvo a repetir otra vez, esa garra crema de lo cual los hinchas se enorgullecen. Para contextualizar lo que sucedió antes del partido, cómo llega la U a este gran encuentro, diremos que la U llega a este encuentro ante Peñarol, que se juega en el Estadio Nacional, eh, donde no dependía de sí mismo. ¿Por qué? Porque en ese grupo estaba la U, Unión Oral por Perú, Peñarol y Wanderers de Uruguay. Y mientras que, a pesar de, perdón, la U le había ganado a Peñarol y a Wanderers en Montevideo, no dependía de sí mismo. ¿Por qué? Porque la U no había podido con Unión Guaral, que era su campeón, porque en ambos partidos que se fueron al Estadio Nacional, primero empataron 1-1 y luego empataron 2-2. Pero Peñarol, que era campeón de Uruguay, le gana a Wanderers los dos partidos y le gana a Guaral ambos encuentros. Por eso que eh, en la previo a ese final del partido, final de ese grupo, Peñarol tiene 8 puntos, igual que la U, pero la diferencia era que por diferencia de goles, vale la redundancia, Peñarol tenía más 7 goles, mientras que la U tenía más 5. En ese sentido, a Peñarol solamente le bastaban un empate para lograr esa clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores de 1975. En cambio, la U tenía que ganar sí o sí, si no se quedaba eliminado. Continuando, contextualizando eh, este gran partido, de lo que se dio antes de este partido, le diremos que la U, previo a ese encuentro entre Peñarol, le gana 3-1 al Wanderers de Uruguay en el Estadio Nacional, con 3 goles de Osvaldo Cachito Ramírez, quien tuvo una gran noche, el recordado verdugo de la Bombonera, y muchos aficionados pensaban que ya la clasificación ya era un hecho, porque en el siguiente partido de Peñarol tenía que enfrentar al Guaral, al subcampeón que le había sacado puntos a la U. Entonces se pensó que mientras la U tenía 8 puntos y Peñarol 6,
la Huaral le podía ganar o podía empatar a Peñarol para que en el último partido la U dependiera de sí mismo. Eh, Se pensó eso, ¿no? O sea, Juan Eduardo Joven, el técnico de la U, es más, dijo, este triunfo nos está asegurando la clasificación, es decir, había mucha motivación y se pensó que la clasificación era un hecho. Sin embargo, Peñarol le gana 3-0 a Huaral en el Estadio Nacional y de esta manera Peñarol empata en puntaje a la U con 8 puntos y por diferencia de goles, porque Peñarol había hecho en un partido 5 goles a Huaral. Entonces la diferencia de goles era en favor del el cuadro uruguayo. Además de este inconveniente que tenía la U de no haber sido apoyado, entre comillas, por Unión Guaral, eh, por esos días la Federación Peruana de Fútbol, que era presidida por Miguel Penley, saca un comunicado donde manifiesta que el campeón de la Copa Perú iba a participar en la próxima Copa Libertadores, aunque decía 1975, pero bueno, 1975 ya se estaba jugando, es decir, se entendía que era para el próximo año. Todos saben que en el gobierno de Velasco, Juan Velasco Alvarado, con el INREC, que era presidido por Guillermo Toro Lira, se le estaba dando importancia al deporte amateur. En ese sentido, la Federación Peruana de Fútbol, que estaba en coordinación con el INRED, sacó este comunicado que en verdad que dio mucho que hablar y estuvo el rechazo de los principales clubes, pero principalmente de Universitario de Deportes, que era el que estaba participando en la Copa Libertadores de la mejor manera. Fue Carlos Melzi, el presidente de ese año 1975 de la U, quien expresó su rechazo a esa actitud de la Federación Peruana de Fútbol, que era presidida por un expresidente de la U, que es Miguel Benley. Decía más o menos su comunicado, expresar nuestra profunda extrañeza por la peregrina, arbitraria y demagógica disposición de la Federación Peruana de Fútbol, que determinó que el equipo campeón de la Copa Perú intervenga obligatoriamente en la Copa Libertadores de América a partir de 1975. La agremiación de futbolistas, que era presidida por el goleador Osvaldo Cachito Ramírez, que era delantero de la U, también se expresó en contra de esta medida de la Federación Peruana de Fútbol, porque decía que súbita, repentina e inesperadamente se nos deja de lado, es decir, a los jugadores no se les consultó, y por lo menos uno o dos equipos profesionales iban a quedar de lado para la participación en la Copa Libertadores. Es decir, si bien es cierto, la U, toda la atención estaba en la U, surgían estos problemas que de una u otra manera ponían a los jugadores un poco en el dilema de quién pasaría al futuro del fútbol profesional. Es decir, el gobierno de Juan Velasco Alvarado, lo vuelvo a reiterar, no veía con buenos ojos el fútbol profesional porque decía que había muchos gastos, que había que darle importancia al fútbol amateur, y esto también tuvo mucha incidencia en la selección peruana, que ese año 75 iba a lograr la Copa América, iba a ganarla. Bueno, ya hemos contextualizado más o menos de lo que sucedía en esos momentos antes del partido trascendental, partido del Aguante Peñarol, y un día antes hablaron los técnicos. Juan Eduardo Joven, el uruguayo técnico de la U, dijo: Peñarol saldrá a buscar el empate porque le conviene, pero la U romperá cualquier marcación, por más estricta que ésta sea, para desbaratar ese empate y hacernos de los 2 puntos. Por su parte, Hugo Magnulo, técnico de Peñarol, dijo lo siguiente: especular con el empate es salir a dar ventaja porque un gol en contra llega en cualquier momento. Por ello, saldremos a ganar.
Así estaban los técnicos y así se llega al trascendental partido que, oh sorpresa, eran otros tiempos, se jugó un domingo, 6 de abril de 1975 a las 9 de la noche. Es decir, hoy en día no ocurren ese tipo de cosas. Los partidos internacionales son martes, miércoles o jueves, pero se jugó un domingo ante una gran expectativa de público local. Tanto es así que, por ejemplo, las tribunas populares que costaban 40, los revendedores los vendieron a 300 soles. Y las tribunas de Oriente que estaban a 130 soles, los vendieron entre 900 y 1000 soles. Y las de Oriente los vendieron a 1500 soles. Y es así como el estadio se llenó para ver esta clasificación heroica y épica de Unitario Deportes, donde lo vuelvo a decir, se vio la garra crema en toda su expresión. Y lo vuelvo a decir, a mi entender, es el partido más importante que tuvo la U en sus 100 años a nivel internacional. Han habido otros encuentros como la Copa Libertadores que se gana en 48 horas a River y a Racing. Pero este partido fue electrizante de principio a fin. La U formó de la siguiente manera: Juan Papelito Cáceres en el arco, Eleazar Soria, Fernando Cuellar, Héctor Chumpitaz y Manuel Toica en la saga. Toico fue cambiado por Rubén Panadero Díaz. Luego en el medio sector estaba Rubén Techera, César Enchandía y el arequipeño Juan Julio Aparicio. Y adelante Osvaldo Cachito Ramírez por la derecha, Carlos Chirinos, que un año antes había jugado en Guaral, fue reemplazado por JJ Oré, y en la izquierda Juan Carlos Oblitas. El técnico, el uruguayo Juan Eduardo Joven. Por su parte, Peñarol formó de la siguiente manera: Walter Corvo en el arco. Estaba Jorge Barbosa, que fue reemplazado por Lorenzo Unanue. Estaba Mario Sorgés, Carlos Peruena y Mario González. Estaba luego Luis Garisto, Poldaide García, que fue reemplazado por Nelson Acosta, Juan Silva, Daniel Quevedo, Nícter Pisani y el goleador Fernando Morena. El técnico Hugo Bagnulo. El árbitro Ángel Coereza de Argentina. Y así empezó este encuentro con grandes vibras, grandes aplausos, motivación en las tribunas donde se cantaba, se coreaba y dale U, y se gritaba cada jugada con ímpetu que los cremas daban en ese Estadio Nacional la noche del 6 de abril de 1975. Es decir, hace 49 años. El partido fue muy tenso en el inicio porque la U evidentemente salió a buscar el gol, mientras que Peñarol estaba esperando lo que hacía la U. En ese primer tiempo estaban un poco nerviosos algunos de los jugadores del cuadro crema. Es más, tanto Cachito Ramírez como Juan Carlos Oblita se perdieron dos oportunidades de gol. Una de ellas hubiera sido la ventaja de la U. Peñarol estaba más tranquilo, esperando y tratando de contragolpear, porque sabía que el empate, como lo vuelvo a manifestar de acuerdo a la tabla de posiciones, lo clasificaba a Peñarol a la semifinal. Ese más o menos fue el primer tiempo, y así también se inicia el segundo tiempo, un segundo tiempo electrizante, porque a los 55 minutos, es decir, a los 10 minutos del segundo tiempo, centro de Oblitas por la izquierda, Juan Carlos Oblitas, tremendo puntero izquierdo, centro, y Fernando Cuellar se eleva en el área del elenco uruguayo y de cabeza anota el primer gol ante la algarabía, ante la explosión del Estadio Nacional, porque los hinchas empezaron a decir y dale U, y gritar por otro gol más, porque con ese gol la U estaba clasificado. Sin embargo, no se pensó que la reacción del cuadro uruguayo iba a ser de inmediata, porque Peñarol
con esta derrota estaba eliminado y se lanzó en busca del empate. La U empezó a flaquear en la zona defensiva y lamentablemente a los 61 minutos tanto Toico como Héctor Chumpitas pifean un balón dentro del área. El rechazo fue, no fue muy bueno y Lorenzo Unnuane, que había ingresado en ese segundo tiempo, remató con fuerza y venció a Juan Papelito Cáceres ante el silencio abrumador del Estadio Nacional. Pocos hinchas en la tribuna de Occidente de Peñarol, pocos hinchas uruguayos gritaron ese gol que los llevaba a la clasificación a las semifinales. Pero eso no quedó ahí, porque 15 minutos antes de terminar el partido, Héctor Chumpitaz se lanza en busca de una jugada en profundidad y lamentablemente pierde la pelota. Contragolpe de Peñarol, remate de Nuane, manotea Papelito Cáceres, la pelota se eleva y ingresa Fernando Morena para de cabeza poner el segundo gol de Peñarol. Ya se imaginan cómo estaban los hinchas cremas, ya se imaginan cómo estaba el Estadio Nacional y ya se imaginan cómo en el Perú entero estaba la desazón de los hinchas, porque si con el 1-1 la U estaba eliminado, con el 2-1 era peor. Faltan 15 minutos y todo parecía que estaba dicho. Sin embargo, como lo vuelvo a manifestar, muchos no se imaginaban que esa garra crema iba a aflorar de tal manera que la reacción del elenco crema fue, digamos, importantísima y eficaz. Faltaban 15 minutos, 75 minutos y el elenco crema estaban perdiendo. 76 minutos, 2-1. 77 minutos, 2-1. 78 minutos, a 12 minutos del final, la U estaba completamente eliminado. Pero la U, fiel a su historia de garra, se fue con todo en busca del gol de la paridad. Fue a los 79 minutos que Juan José Oré, quien había ingresado por Carlos Chirinos, Oré estaba más fresco, Oré era muy joven y tenía todas esas ganas y esa manera de llegar al área. Y bueno, Juan José Oré a los 79 minutos marca el gol de la paridad ante otra vez la explosión del Estadio Nacional. Otra vez se revivían las esperanzas, a pesar que con ese 2-2, y ya faltando 10 minutos, la U todavía estaba eliminado. La tribuna reaccionó, el dale U, ya la gente vio el partido parados, nadie estaba sentado ante cualquier jugada de la U, gritaban los hinchas cremas, y a 7 minutos del final, es decir, a los 83 minutos, imagínense, Fernando Cuellar, uno de los grandes jugadores que ha tenido la U en su historia, zaguero él, compañero de saga en ese momento de Héctor Chumpitas, y lo dio 2 veces a Sorges, y envió un centro que Cachito no pudo llegar para el remate del verdugo. Pero apareció Rubén Techera, el uruguayo, y de violento remate cruzado venció la portería de Peñarol de Uruguay. La gente no supo cómo festejar, unos brincaron, otros se cayeron, el grito de la U, en la cancha Techera se abrazaba con sus compañeros, un loquerío, porque con ese gol la U estaba en la semifinal de la Copa Libertadores de 1975. En la banca, Hover se levantó,
dando indicaciones que desde ese momento defendieran ese triunfo con sangre, sudor y lágrimas. Y así fue, porque Peñarol se fue con todo en busca de su clasificación. Iban 3-2. Y si Peñarol anotaba el 3-3, era el que clasificaba. Los últimos minutos fue de infarto ante un Peñarol que se volcó con todo, con Fernando Morena comandando ese ataque en busca de vencer a Juan Papelito Cáceres. La gente en las tribunas pedía ahora. Juan Eduardo Jover le gritaba al árbitro argentino que lo acabara. En realidad fue un loquerío cuando el árbitro argentino Coereza pitó el final del encuentro. Los abrazos en la tribuna, en la cancha Techera se abraza con Cachito Ramírez, con el doctor Alba, lo van a festejar o a celebrar con Héctor Chumpitaz, algunos de la banca, y él empieza a llorar. Fernando Cuellar se abraza con sus compañeros y Julio Aparicio se agarra la pelota. En verdad que fue un loquerío ese gran partido. Cachito Ramírez pierde su camiseta y en la tribuna el loquerío y los brincos y dale U, y dale U, y dale U se repetían de la mejor manera. En las calles empezaron las caravanas, los carros, los camiones, todos gritando, y en verdad les vuelvo a decir algo que es importante. Este triunfo de la U, uno de los grandes triunfos de la U en su centenario, no solamente fueron celebrados por los hinchas cremas, eran otros tiempos y este fue un triunfo casi del Perú. Hoy en día de repente esto no hubiera sucedido, pero les aseguro que muchos hinchas de otros equipos lo celebraron, porque en esos momentos era un triunfo del fútbol peruano. En esos momentos el fútbol peruano necesitaba estos triunfos para acallar lo que sucedía a nivel de la política, donde no se le quiere importancia al fútbol profesional. Los bocinazos, todo fue lo que se notó, lo que se escuchó en esa noche mágica del 6 de abril, que se trasladó los festejos hasta el 7 de abril. Lunes 7 de abril, muchos no fueron ni a trabajar, pero bien merecido por este triunfo de la U, uno de los grandes triunfos épicos del fútbol peruano y por supuesto de la U a nivel internacional. Con sangre, corazón y lágrimas fue este gran triunfo. ¿Qué dijeron los periódicos al día siguiente cuando ya los festejos habían eminorado, pero seguía la emoción? La Crónica tituló "Y ahora la Copa", como diciendo, ahora hay que ganar esa Copa Libertadores. Un poco más abajo dice, como 11 Leones vencieron 3-2 a Peñarol. Y en su página de deportes colocó, y la garra crema se clavó en Peñarol. La prensa tituló de la siguiente manera: con garra y coraje, la U ganó a Peñarol 3-2. Es decir, se le da importancia a lo que era la garra. Por su parte, el Comercio tituló "El Perú entero vibró con el triunfo crema". Era así, era el triunfo crema, pero que como lo vuelvo a manifestar, era demasiado importante también para el fútbol peruano. Última Hora tituló "Esta es la U, hora de frente a la final". Es decir, el optimismo estaba en su máxima expresión. Correo tituló "Pura garra, un 3-2 con clase copera". Bueno, todo el mundo sabe cómo se le tilda o se le llama a la U, ¿no? Que es para muchos, sobre todo a sus hinchas, el cuadro copero. Ojo tituló "La U cumplió con el Perú y la copa se llenó de crema". Es decir, imagínense, cumplió con el Perú, es como diciendo que se le da importancia a un triunfo que no solamente era de la U. Expreso tituló de la siguiente manera: "U hizo vibrar a todo el Perú, derrotó a Peñarol 3-2".
más de uno colocaba esa palabra, esa bendita palabra llamada Perú. Extra, por su parte, tituló ¿Qué tan grande? Carnaval Crema en Lima, porque en efecto así fue un carnaval en Lima con bocinazos, con gritos, con banderas, con hurras y con los claxon que en verdad daban rinda a este gran festejo por este buen triunfo histórico de la U. Para finalizar, diremos que evidentemente y lógicamente el más requerido al día siguiente fue Rubén Techera, el uruguayo volante, que todos saben que hasta entonó luego una canción, ¿no? Y dale U, y dale U, y dale U. Dijo lo siguiente: el gol del domingo, porque el partido fue domingo, ya lo contamos, el gol del domingo ante Peñarol es muy importante para mí por su significado. Cuando jugamos ante Guaral en el 2-2 de partidos anteriores, tuve la mala suerte de errar un penal y mucha gente pensó que le hice al propósito porque yo era uruguayo. Y en verdad, Techera se había fallado un penal y muchos lo criticaron con tu país, con no puedes hacer gol, etcétera, etcétera. Por eso que ya se imaginan cómo fue la explosión de Rubén Techera tras ese gol a Peñarol, el 3-2. Luego dijo, con este gol dejé en claro que no tiene nada que ver ser uruguayo al jugar contra un equipo de mi país. En ese momento yo vestía la camiseta crema, dijo Techera. Techera estaba en su casa con su esposa Graciela y su hijo Daniel de solo 4 años. Luego continuó. En un principio nosotros teníamos la gran responsabilidad sobre los hombros de 14 millones de habitantes que esperaban que el Perú tuviese un triunfo a nivel internacional. Más que nada ante un equipo como Peñarol, que ha obtenido grandes victorias y ha sido en una oportunidad campeón mundial de clubes. Finalmente dijo, creo que un desequilibrio que hubo entre Peñarol con el fútbol de fuerza y buena marcación y la U con fútbol rápido y veloz, que nos dejó que el rival marque, fue el factor decisivo del triunfo. Rubén Techera es un histórico de la U, eh, subcampeón de la Copa Libertadores 72 y bueno, uno de los goles más importantes en la historia del cuadro crema. ¿Qué dijo Juan Eduardo Joven? Estaba más optimista. Él ya estaba pensando en la final. Dijo, nuestra meta es conquistar el título. Esto lo digo con optimismo porque está al alcance del cuadro crema. Lo de ayer, por el partido ante Peñarol, ha sido una muestra clara de lo que podemos conseguir. La U se clasificó a la semifinal con este gran triunfo. La U llegó a jugar con LDU y Unión Española y lamentablemente no llegó a la final de esa Copa Libertadores 1975. Sin embargo, queda para la historia en esa primera fase dos grandes triunfos. El de la U ante Peñarol en Montevideo, el Estadio Centenario, gol de Cachito Ramírez, pase de Héctor Chumpital y este gran partido que le acabamos de contarles, donde la U afloró o hizo aflorar la garra crema en toda su magnitud. Por eso para mí es uno de los grandes triunfos de la U en su año de centenario. Esperemos que en los próximos años, sobre todo a nivel internacional, la U tenga un triunfo similar. Remontar un marcador que decía que a 15 minutos del final o a 12 minutos del final la U estaba eliminado, pero le dio vuelta y consiguió este gran triunfo. Nada más, amigo, eso es todo por hoy. Un comentario, un like y nos vemos hasta la próxima. Chao.